Elementos nuevos, van a combatir la extorsión, el secuestro y el robo, se dice. ¿Qué perfil tiene y qué tan eficiente va a poder ser? Martín Barrón Cruz, especialista en Seguridad Nacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Adelante, Martín, buenos días. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte. Adelante con el análisis. Pues mira, tenemos varios problemas con esta llamada gendarmería. La realidad es que la gendarmería ya existió. El origen se remonta a la época de Maximiliano de Habsburgo, que se había creado precisamente para brindar seguridad pública, como decía el decreto de creación allá por 1865. Entonces, tenemos un grave problema con esta institución. Empecemos por los datos duros. Se supone, y nos dijeron en el promocional inclusive de la presentación de la gendarmería, entre 130,000 y 132,000 personas fueron evaluadas. ¿Esto qué quiere decir? Que diariamente se evaluaron alrededor de 500 personas. La pregunta es ¿cuánto costó esa evaluación? Por una simple y sencilla razón. ¿Cuántos exámenes se les hicieron, médicos, del polígrafo, etcétera, etcétera? Si yo tomo en consideración simple y llanamente que por una prueba de polígrafo gira alrededor de los 6,000 pesos, casi se gastaron 800 millones de pesos aproximadamente, simplemente en el proceso de selección. Diríamos que es un proceso exhaustivo, muy fuerte, porque solamente de esos 132,000 personas que fueron evaluadas, solamente aceptaron al 2 o 3%. Pero el problema viene después. ¿Qué va a pasar con la gente que no fue seleccionada y que quiera, por ejemplo, ingresar en Sonora a las academias de policía? Técnicamente, el examen de control de confianza es ya la prueba que no te permitiría entrar a otras corporaciones. Eso por un primer lado. Segundo lado, tenemos todas las funciones. Es una policía nueva, es una policía que propiamente las personas vienen de la calle, y lo que tú acabas de decir, los vamos a dedicar a la parte dura de la delincuencia, secuestro, incluso se dice que va a trabajar en inteligencia, que va a trabajar en cuestiones antinarcotráfico, etcétera, etcétera. Y entonces viene la pregunta, ¿qué estaban haciendo entonces los otros miembros de la propia Policía Federal en estas áreas? ¿Se estaban dando resultados? ¿No se estaban dando resultados? ¿Es necesaria la presencia entonces de la gendarmería, de una fuerza que técnicamente no pueda tener vínculos ya institucionales, como son nuevos, por lo tanto los vamos a meter en un programa nuevo y que tiene que dar resultados? Entonces creo que aquí es donde vienen y aparecen las dudas. ¿Cómo va a ser la relación interinstitucional? Porque una nueva corporación, nuevos elementos con nueva formación, los vamos a meter al trabajo que ya se venía realizando dentro de la propia corporación. Y esto puede traer roces al interior. Esto es un problema estrictamente interno. Pero después tenemos un problema. Un problema es qué vamos a hacer con la gendarmería si no da los resultados esperados. ¿Qué va a suceder? Simplemente la podemos desaparecer. El proyecto original era crear una fuerza paralela a la Policía Federal, no se cristaliza porque no hay un marco jurídico que sustente la creación de la gendarmería como se pensaba en un principio, y ahora se genera como una división, es decir, sin ningún compromiso e incluso sin ninguna problemática jurídica aparentemente. Y luego podríamos ver otra serie de elementos, ¿no? La cuestión de los uniformes, la cuestión de que no hay una ley de policía para el país, tampoco una ley sobre uniformes y divisas de los miembros de las corporaciones. Ahora vemos uniformes como los de la gendarmería, muy de corte canadiense, ¿no? Otros de corte francés, etcétera, etcétera. Tenemos una mezcla y bueno, el problema sería si esto no existe una ley, pues entonces podemos disfrazar a la gente como queramos, ¿no? Ese es un problema bastante grave. ¿Cuál sería la desventaja entonces que ves? ¿Que no hay claridad? ¿Es lo que me quieres decir? Que no hay claridad. El problema de esto es que no hay claridad porque la policía, incluso la gendarmería, incluso va a hacer labores de proximidad, labores de seguridad ciudadana, con labores de inteligencia, con labores de combate a diversos delitos. O sea, son todólogos los policías. Y luego incluso en el propio promocional que hubo el día viernes,
es visible que la confusión, hablan de criminología, que van a ser, que tienen elementos de criminología, pues si vemos a la mayor parte de los elementos, no tienen licenciatura en criminología, y en el promocional hablan de criminología confundiendo a la criminalística, ¿no? Entonces, es verdaderamente lamentable ver que a partir precisamente simplemente de una decisión política se creó una instancia como la Gendarmería. Muy bien. ¿En cuánto tiempo le damos de vida o de oportunidad para que funcione? Pues mira, como sucede en el país, los proyectos de reforma policial van y vienen. Yo simplemente le doy como máximo lo que dura el sexenio, porque es un compromiso de campaña desde hace un par de años. Entonces démosle simplemente el beneficio de la duda hasta que termine el sexenio, y quizá cuando llegue un nuevo funcionario, un nuevo proyecto de policía, pues tengamos que refundir a la policía, a la Gendarmería en otra cosa, porque recordemos, en el año 2000, cuando se crea la famosa Policía Federal Preventiva, se creó con la Policía Federal de Caminos, con parte de miembros del Ejército, con parte de la Policía Fiscal, etcétera, etcétera. Se creó una nueva corporación que 12 años después desaparece como tal, 10 años más o menos, desaparece como tal, como Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la convertimos en Policía Federal. Entonces, son proyectos que van a depender simple y llanamente del momento político. Muy bien. Te agradezco mucho, interesante lo que aportas, veremos entonces hasta dónde. Oye, y si va a inaugurar con 40,000 elementos, ¿no? Y empieza con 5,000. O sea, el proyecto original era crear la primera fuerza con 10,000, pero fundamentalmente casi todos provenían del Ejército y de la Armada, y la idea del proyecto original era que a final de sexenio fueran 40,000, una fuerza similar a lo que tenía la Policía Federal en su momento, el sexenio pasado, que llegó a tener más o menos arriba de 35,000 efectivos. Es decir, queríamos duplicar casi la fuerza federal a más o menos 80,000 elementos. Muy bien. Pero esto no funcionó, y habría que preguntarnos por qué no funcionó, y tendríamos que empezar desde la parte constitucional, que no hay ningún soporte para crear la Gendarmería. Incluso se habla de que el 21 constitucional son las funciones del Ministerio Público, no habla de la policía. Si checamos la Constitución, en ninguna parte se habla de la Policía Federal. Muy bien. Te agradezco mucho, Martín. Gracias. No, de qué, Luis Alberto. Excelente. Un abrazo. Me voy con la nota nacional. No,